Camila entró al supermercado con el corazón apretado y los ojos cansados, sosteniendo la receta de su madre como si fuera lo único que la mantenía de pie. Llevaba horas trabajando en la panadería y casi no había dormido en días, pero aún así había reunido el valor para comprar los medicamentos que su mamá necesitaba con urgencia. Caminaba despacio por los pasillos, intentando concentrarse, cuando un murmullo lejano se mezcló con el sonido de los carritos y las voces de la tarde. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que una sombra pesada se detuvo detrás de ella, como si la oscuridad hubiera tomado forma humana. Entonces escuchó el grito. «¡Oye, tú! ¡Sí, tú!». Camila se giró, confundida, y su pecho se cerró al ver a una mujer impecablemente vestida, elegante, con un bolso caro colgando del brazo y un gesto de desprecio tatuado en el rostro. «Esa chica tomó algo de mi bolsa». La acusación cayó como un rayo en medio del supermercado. Varias personas voltearon al mismo tiempo. Ojos curiosos, ojos rápidos, ojos que juzgaban sin pensar. Camila sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. No había tocado nada. Ni siquiera había mirado a esa mujer antes. El guardia de seguridad apareció de inmediato, caminando como si estuviera acostumbrado a ese tipo de escenas. Se acercó a Camila y la tomó del brazo con firmeza, mientras la mujer rica levantaba la voz cada vez más. «La vi guardarse algo. Esa ladrona cree que no la noté». Gente sacó sus celulares. Otros cuchicheaban. Camila intentó hablar, pero su voz se quebró en el aire antes de formarse. Sentía la garganta cerrada, como si la humillación la ahogara. El guardia ordenó: «Abra su bolso, señorita». Pero ella apenas podía mover las manos. La multitud, ansiosa por un espectáculo, rodeó a Camila como si fuera un animal acorralado. Cada palabra de la señora rica sonaba como un golpe. «Revisen las cámaras. Yo la vi con mis propios ojos». El dueño del supermercado llegó alarmado por el alboroto y la tensión subió de inmediato. «Llévenla a la sala de seguridad», ordenó con seriedad. «Aquí nadie sale hasta que sepamos qué pasó». Camila sintió las piernas temblar. Su mente gritaba que era inocente, pero ningún rostro a su alrededor reflejaba la menor duda. Todos parecían convencidos de que ella había robado. Mientras el guardia la llevaba hacia el pasillo del fondo, Camila sintió el peso de cada mirada perforándola, como si todos decidieran que su apariencia humilde era prueba suficiente. Pero algo no encajaba. Algo extraño se escondía en los ojos de la señora rica. No era solo indignación, era miedo, un miedo profundo, nervioso, casi desesperado. Y aunque Camila estaba destrozada, una sensación helada le recorrió el cuerpo. Esa mujer no solo la estaba acusando, estaba ocultando algo, algo que cambiaría todo cuando las cámaras finalmente hablaran. Camila se sentó frente a la mesa metálica de la sala de seguridad, con las manos entrelazadas para evitar que notaran cómo le temblaban. El cuarto olía a desinfectante y encierro, y el zumbido del aire acondicionado la hacía sentir más pequeña, como si la estuvieran reduciendo a una versión débil e indefensa de sí misma. El guardia se paró a su lado, rígido, mientras la señora rica, Mirta, respiraba agitadamente, con el bolso apretado contra el pecho. El dueño del supermercado, don Marcelo, se cruzó de brazos y observó a Camila como si esperara una confesión inmediata. Nadie hablaba, pero todos la juzgaban en silencio. Camila tragó saliva y finalmente consiguió murmurar: Yo no tomé nada. Lo dijo con una voz tan frágil que parecía que las palabras apuntaban a romperse antes de salir. Mirta soltó una cargada de veneno. «Por favor, te vi. La gente como tú siempre cree que puede aprovecharse». A Camila le ardieron los ojos, no por culpa, sino por impotencia. El guardia, sin cuestionar nada, tomó el bolso de ella y comenzó a vaciarlo sobre la mesa. Monedas, un cuaderno pequeño, un pañuelo, la receta médica, nada más. Mirta chasqueó la lengua, irritada. Debe habérselo guardado en la ropa. Esa gente es rápida. El silencio se volvió asfixiante. La respiración de Camila se hizo pesada, y un pensamiento fatal la atravesó. Aunque no hubieran encontrado nada, esa mujer no pensaba detenerse. La acusación ya estaba hecha, y para muchos eso bastaba. Don Marcelo suspiró y señaló la pantalla apagada del monitor.
Revisaremos la grabación. Si dice la verdad no tendrá nada que temer. Pero su tono no era de apoyo, era de duda. Una duda que se clavó en el pecho de Camila como una espina. Mirta avanzó hacia la pantalla con una seguridad teatral, como si estuviera absolutamente convencida de su versión. Encendamos eso de una vez. No quiero perder más tiempo. El guardia obedeció, conectando la grabación del pasillo donde todo había ocurrido. La pantalla negra tardó unos segundos en iluminarse, segundos que parecieron horas. Camila apretó los dientes. Sentía que el destino estaba a punto de hablar por ella, o en su contra. Mientras la imagen comenzaba a tomar forma, algo inesperado ocurrió. Mirta desvió la mirada por un instante, apenas un parpadeo, pero en él había un temblor, un miedo seco, profundo, casi imperceptible, pero real. Camila lo vio. Y ese pequeño detalle, ese gesto fugaz, cambió algo dentro de ella. Por primera vez desde que empezó todo, sintió que quizás la verdad no sería su enemigo. Si alguna vez viste una injusticia como esta, o sentiste que nadie quería escuchar tu verdad, quédate conmigo hasta el final. Esta historia te va a tocar el alma, y si te mueve algo por dentro, deja tu comentario e inscríbete para no perderte lo que viene. La pantalla mostró el pasillo del supermercado con una nitidez cruel. Camila apareció caminando despacio, sosteniendo la receta médica entre los dedos, moviéndose con esa mezcla de cansancio y preocupación que solo se ve en alguien que carga más peso del que su vida debería exigir. La imagen avanzaba y retrocedía mientras el guardia manipulaba el control. Mirta se mantenía de pie, altiva, con los labios apretados, como si ya supiera exactamente qué aparecería ahí. Camila, en cambio, apenas respiraba. El video mostraba a Mirta un par de pasos más atrás, revisando su bolso. Luego Mirta levantaba la cabeza, miraba a su alrededor y de repente hacía un gesto brusco, como si algo hubiera desaparecido. En la grabación, ella fruncía el ceño, miraba directamente hacia la cámara y después al pasillo opuesto, donde Camila acababa de cruzar sin siquiera notar su presencia. Parecía indignada, molesta, quizá confundida. Pero no había ningún acercamiento, ningún contacto, ningún momento en que Camila se aproximara a ella. Sin embargo, entonces ocurrió algo que llamó la atención de don Marcelo. En la grabación, antes de que Mirta comenzara a buscar frenéticamente dentro del bolso, hubo un movimiento extraño. Ella inclinó el cuerpo hacia adelante, casi fuera del ángulo de la cámara, como si empujara algo dentro de la bolsa o como si escondiera algo allí. Fue rápido, como un gesto nervioso, casi imperceptible. Pero estaba ahí, y don Marcelo, que había visto cientos de grabaciones de clientes y empleados, sabía reconocer un acto forzado cuando lo veía. Pausa. Su voz sonó seca. El guardia detuvo la imagen. En la pantalla, Mirta aparecía con los hombros tensos y la boca ligeramente abierta, mirando a todos menos a la cámara. Parecía inquieta, vigilante, como si estuviera a punto de cometer un error o temiera que alguien más ya lo hubiera notado. El ambiente en la sala de seguridad cambió lentamente, como si las paredes hubieran detectado el primer rastro de verdad. ¿Qué es eso?, preguntó don Marcelo, acercándose un poco más a la pantalla. Mirta cruzó los brazos de inmediato. ¿Eso qué? ¿Qué insinúa? Ella me robó. ¿No lo está viendo? Yo la vi, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Había una grieta, un temblor escondido, como un hilo mal cortado. El guardia retrocedió un par de segundos en la grabación y la reprodujo de nuevo. Ahí estaba, un gesto nervioso, deliberado, algo que no encajaba con la narrativa de una víctima indignada. Mirta balbuceó. Eso no prueba nada. Yo estaba buscando mis cosas. Camila, que había permanecido callada por miedo a quebrarse, levantó la mirada. La injusticia había sido tan grande, tan devastadora, que por un segundo olvidó su propio temor. Yo nunca estuve cerca de usted, dijo con una voz que, para sorpresa de todos, sonó firme. Ni la toqué, ni la miré. Don Marcelo, que había sido testigo de cientos de peleas entre clientes, nunca había visto una expresión tan sincera y tan rota al mismo tiempo. En ese momento, entendió algo crucial. La seguridad que Mirta había mostrado no era indignación.
Era defensa. La grabación siguió avanzando. Se veía a Camila caminando lejos de Mirta, tomando el medicamento de la estantería, revisando el precio, tocándose el bolsillo para asegurarse de que alcanzaba el dinero. No había ningún movimiento sospechoso, ninguno. Cuando Camila salía de cuadro, apareció otro fragmento revelador. Mirta hurgaba desesperadamente su bolso, como si buscara algo que había desaparecido justo antes de acusar a Camila. Un gesto rápido, acusatorio, casi teatral, como si hubiera estado esperando un motivo para señalar a alguien, como si Camila, pobre, cansada, inocente, hubiera sido la víctima perfecta. La sala quedó en silencio. Mirta tragó saliva. Ese video no muestra toda la verdad. Hay otro ángulo. Esto no es concluyente. El guardia la miró con desconfianza. Señora, la cámara tiene ángulo amplio. Si la señorita hubiera tocado su bolso, aparecería aquí. No sabe nada, gritó Mirta, ahora temblando. Ella lo tomó, estoy segura. Camila sintió el corazón latirle tan fuerte que casi le dolía, pero algo dentro de ella cambió en ese instante. Ya no era una víctima acorralada, ya no era una chica muda esperando ser juzgada. Ahora era alguien que empezaba a ver la verdad detrás del ataque irracional. Y la verdad tenía un olor particular. Miedo. Don Marcelo respiró hondo. Caminó hacia Camila y dijo: «No encontramos nada en su bolso, y en la grabación no hay evidencia de que haya tomado nada». Pero antes de sacar conclusiones, miró al guardia. «Quiero ver el video completo, los 10 minutos antes del incidente». La cara de Mirta palideció. «Eso no es necesario», gritó, acercándose al dueño con desesperación. «Lo único que importa es el momento en que ella...» «No», la interrumpió Marcelo, con una dureza que sorprendió a todos. «Si vamos a revisar, revisamos todo». Mirta dio un paso atrás. El guardia retrocedió la grabación 10 minutos. La imagen mostraba a Mirta entrando al pasillo. Caminaba rápido, mirando por encima del hombro, como si hubiera discutido con alguien o escapado de algo. Luego se inclinó cerca del estante y metió rápidamente algo en su bolso. Algo pequeño, escondido con nerviosismo, como si no quisiera que nadie lo viera. El corazón de Camila se detuvo. Don Marcelo se acercó aún más a la pantalla. «¿Qué es eso?», preguntó con una calma inquietante. Mirta apretó el bolso contra el pecho. «Nene, nada, es mío». El guardia frunció el ceño. «Eso no parece suyo». La cámara hizo un zoom digital improvisado. Era borroso, pero la forma se distinguía. Parecía un frasco pequeño, un envase que no pertenecía al bolso. Don Marcelo abrió los ojos. Eso es mercancía del pasillo de cosméticos». La respiración de Mirta se agitó. «No es lo que parece, yo...» Pero antes de que pudiera terminar, el guardia detuvo el video justo en el momento en que Mirta giraba y miraba directamente hacia el pasillo donde estaba Camila, como si buscara una presa. No una presa, alguien a quien culpar, a alguien que nadie defendería. Camila sintió un mareo, no porque estuviera sorprendida, sino porque todo encajaba demasiado bien. El silencio en la sala se volvió pesado, eléctrico, insoportable. «Nunca la vio tocar su bolso», murmuró don Marcelo, «pero usted sí puso algo dentro antes de acusarla». Mirta dio un paso atrás, tropezando con la silla. Marcelo, por favor, yo...». El guardia cruzó los brazos y miró a Camila, con una expresión que nunca antes le había dirigido. Respeto, o al menos arrepentimiento. Pero justo cuando el dueño estaba a punto de hablar, la pantalla parpadeó y algo nuevo apareció. Un rostro, un hombre desconocido entrando en el pasillo, mirando a Mirta, susurrándole algo rápido al oído y desapareciendo hacia la salida. Camila frunció el ceño. Mirta soltó un gemido ahogado y don Marcelo, con expresión grave, dijo: «¿Quién es ese hombre? ¿Y por qué parece que la está siguiendo?». Mirta cerró los ojos, y ahí, justo en ese instante, Camila entendió que la acusación no era un simple arranque de arrogancia. Era algo más, mucho más oscuro, algo que Mirta desesperadamente intentaba ocultar. El silencio en la sala de seguridad se volvió tan denso que parecía vibrar. El hombre del video,
aquel que se había acercado a Mirta en el pasillo minutos antes de la acusación, no era un cliente común. Su postura era demasiado rígida, sus movimientos demasiado calculados, y su mirada estaba cargada de una urgencia difícil de esconder. Parecía hablarle con severidad, casi con amenaza, antes de desaparecer por la salida lateral. Pero lo más inquietante era la reacción de Mirta al verlo. Un sobresalto, un temblor en las manos, un miedo nítido que contradijo toda la seguridad que había mostrado al acusar a Camila. Don Marcelo entrecerró los ojos. «Reproduce eso otra vez». El guardia obedeció. En la pantalla el misterioso hombre, alto, delgado, con barba rala y una gorra negra que ocultaba parcialmente su rostro, se acercaba y hablaba muy rápido, moviendo solo los labios. Parecía mirar en dirección a las cámaras antes de seguir caminando, como si supiera exactamente dónde estaban. Mirta lo observaba alejarse, visiblemente alterada, e inmediatamente después había buscado a Camila con los ojos, como si necesitara desviar la atención, como si necesitara una cortina de humo. La sangre le bajó a Camila de golpe. De repente todas las palabras hirientes, las humillaciones, las risas, los murmullos del público, todo eso adquirió un sabor distinto. No era solo preconceito, no era apenas abuso de poder, era medo puro. Mirta dio un paso hacia atrás, apoyándose en la pared, el rostro blanco como una hoja. «No tiene nada que ver, no lo conocen». Pero su voz ya no tenía fuerza. Era un susurro quebrado. El guardia se cruzó de brazos. «¿Lo conoce, señora?» El temblor en los labios de Mirta fue tan evidente que ni siquiera intentó ocultarlo. Su respiración se volvió rápida, superficial, y cada tanto echaba una mirada hacia la puerta, como si temiera que el hombre del video apareciera allí mismo, en la sala de seguridad. Don Marcelo no era un experto en psicología, pero sí sabía leer personas, y en ese momento entendió que lo que estaba viendo no era culpa, era pánico. «Señora Mirta», dijo con calma pesada, «¿qué relación tiene usted con ese hombre?» Ella negó con la cabeza. «Ninguna. Él solo me preguntó algo. Ni siquiera lo conozco». Pero sus palabras no coincidían con su cuerpo. Las manos le temblaban, la piel se le erizaba, los ojos huían de la pantalla, y el bolso, ese que había usado como arma contra Camila, ahora lo sostenía como si fuese un escudo. Camila tragó saliva. Era como ver a alguien desmoronarse frente a un espejo roto, pero aunque la injusticia seguía ardiéndole por dentro, una parte de ella comenzó a sentir curiosidad. ¿Qué estaba escondiendo Mirta? ¿Qué tenía que ver ese hombre con todo esto? ¿Y por qué se sentía tan desesperada por culpar a alguien inocente? El guardia adelantó el video unos segundos más. Ahí estaba Mirta, mirando la salida como si esperara que el hombre regresara. Luego el gesto rápido, sacar algo del estante y esconderlo en su bolso. Después la mirada desesperada, la respiración agitada, y finalmente el grito que lo inició todo. «Esa chica tomó algo de mi bolsa». La manera en que lo dijo, la rapidez, la intensidad, el tono dramático, ahora se sentía completamente distinta. Ya no sonaba a indignación, sonaba a estrategia. Sonaba a alguien que necesitaba urgentemente desviar todas las miradas hacia otro lugar. «Hay algo más aquí», murmuró don Marcelo, arrastrando una silla y sentándose con firmeza. «Esto no es solo una acusación falsa». Mirta abrió los brazos torpemente, en un gesto desesperado. «Ustedes no entienden. Esto no tiene nada que ver con esa muchacha». «Pero aún así, la señaló como ladrona», replicó el guardia. La mujer se agachó como si el peso de las palabras la aplastara. Apretó el bolso contra su pecho y cerró los ojos. «Yo no tuve opción». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa frase, dicha con un hilo de voz, revelaba más de lo que debería. «¿Qué significa que no tuvo opción?», preguntó sin poder contenerse. Mirta alzó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de un miedo infantil, pero no respondió. Solo desvió el rostro, como si la vergüenza la hubiera finalmente alcanzado. El guardia continuó revisando la grabación, y entonces un nuevo fragmento apareció. Mirta, minutos antes del incidente, dejando caer un sobre blanco en el pasillo de productos de limpieza.
Lo recogió tan rápido que casi no se notó. Pero la cámara lo había capturado todo. «¿Qué es ese sobre?», preguntó don Marcelo sin quitarle los ojos de encima. «Es papel, nada importante». Pero su voz volvió a temblar. Camila observó con atención. Ese tipo de sobre no era común. Era un sobre pequeño, grueso, como los que se usan para documentos o dinero, y, por la forma en que Mirta lo agarró, parecía que ya lo había visto antes. El guardia pausó el video. «¿Quiere abrir su bolso, por favor?» «No». La respuesta fue inmediata, chocante, culpable. «Señora, es necesario». «Dije que no». Mirta abrazó el bolso como si dentro de él hubiera una bomba a punto de explotar. El guardia intercambió una mirada con don Marcelo. Camila sintió una presión en el pecho, como si estuviera observando el inicio de un desastre invisible que apenas comenzaba a tomar forma. Marcelo se levantó, acercándose a ella con tensión en los hombros. «Señora, si esto continúa así, tendré que llamar a la policía». La palabra policía cayó como un cuchillo en la sala. Mirta abrió los ojos con terror, un terror que ni inocente sentiría. «No, no, la policía no», gritó, retrocediendo hasta chocar contra la pared. «Ustedes no entienden. Es peligroso. No puedo». El guardia apretó los labios. «¿Quién es ese hombre?». Mirta cubrió su rostro con las manos. Su cuerpo se sacudió con un sollozo silencioso, como si finalmente la máscara hubiera caído. Camila observó sin saber qué sentir. Había odio, sí. Había dolor, humillación, rabia, pero también había algo más, una sospecha creciente de que aquella mujer estaba metida en algo mucho más oscuro. «Se llama Esteban». La voz de Mirta era apenas audible. Don Marcelo se inclinó hacia ella. «¿Y qué quiere él?». Mirta lo miró como si esa respuesta pudiera destruirla. Tragó saliva y con los ojos inundados de lágrimas murmuró: «Quiere algo que está en mi bolso, y si descubre que lo perdí, no va a perdonarme». El silencio estalló como un trueno mudo. Camila sintió que el aire se volvía más frío. El guardia abrió los ojos, tenso. Don Marcelo inhaló profundamente, preparando la siguiente pregunta. Pero antes de que pudiera pronunciarla, se escuchó un golpe seco en la puerta de la sala de seguridad. No un golpe amistoso, un golpe fuerte, amenazante, como si alguien del otro lado empujara con el hombro. Todos se quedaron rígidos. «¿Quién está ahí?», murmuró el guardia. Otro golpe, más fuerte, más desesperado, más impaciente. Mirta se quedó completamente pálida. «Es él», susurró. «Es Esteban». El golpe en la puerta hizo que todos en la sala contuvieran el aliento. No era un toque normal, ni una llamada formal. Era un impacto seco, directo, como si alguien hubiese golpeado con el puño cerrado o, peor aún, con el hombro. Un golpe que pretendía abrir, no pedir permiso. El guardia intercambió una mirada con don Marcelo, pero ambos estaban tensos, como si su cuerpo entendiera algo antes que su mente. Quien estuviera afuera no venía a conversar. El guardia avanzó lentamente hacia la puerta, con una mano en el cinturón, donde debía estar su radio. Lo llevaba, pero no lo había usado. No todavía. Mirta, encogida en la esquina, comenzó a sollozar de nuevo. Su bolso temblaba junto con sus manos. Camila se quedó paralizada, aunque cada parte de su cuerpo le pedía que corriera. Pero correr, ¿a dónde? Estaban encerrados en un cuarto sin ventanas, con una puerta que ahora parecía un tambor de guerra. El guardia preguntó con voz grave: «¿Quién es?». Otro golpe, más duro, como si la respuesta fuese: «¡Abre!». Don Marcelo frunció el ceño y dio un paso al frente. «¿Qué quiere?». Pero el silencio del otro lado fue más perturbador que cualquier palabra. Finalmente el guardia intentó asomarse por la mirilla. Apenas lo hizo, retrocedió bruscamente, como si lo hubieran empujado sin tocarlo. «No veo bien. Está muy pegado a la puerta». Mirta se cubrió la boca para no gritar. Camila sintió un pinchazo en el estómago. Don Marcelo ordenó: «No abras. No hasta saber qué está pasando». El guardia intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban levemente. Luego inhaló hondo y apretó el botón de su radio. Nada.
Ni un pitido. Muerta. Está interferida. ¿Interferida cómo?, preguntó Camila, sintiendo que la angustia se le subía por la garganta. Esto no es normal, respondió el guardia. Aquí adentro siempre hay señal, siempre. Otro golpe, tan fuerte que la puerta vibró y los tornillos crujieron. El corazón de Camila se aceleró sin control. Don Marcelo levantó la mano, ordenando silencio. Y ahí, entre los sonidos tensos del aire acondicionado y la respiración temblorosa de todos, se escuchó finalmente la voz del hombre. ¡Abran! No era un grito histérico, no era un pedido desesperado, era una orden seca, peligrosa, de alguien que sabía que podía entrar, si quería. El guardia tragó saliva. ¿Quién es usted? Silencio. Luego, una risa muy baja, casi un susurro. Y después, un golpe final. Un golpe que, por un instante, hizo temer que la puerta cediera. Don Marcelo dio un paso hacia Camila. «Quédate atrás». Pero Camila, aunque aterrorizada, no podía apartar los ojos de Mirta. La mujer parecía desmoronarse segundo a segundo. El golpe en la puerta era como un recordatorio de que algo mucho peor que una acusación falsa estaba a punto de revelarse. Entonces don Marcelo respiró hondo y giró hacia el guardia. «Concentra el video. Quiero ver qué pasó después de que habló con ella». El guardia obedeció, aunque miraba la puerta cada 10 segundos. La grabación retrocedió un minuto y volvió a reproducirse. Ahora todos observaban con atención cada movimiento del misterioso hombre. Se le veía caminar por el pasillo, acercándose a Mirta. Sus labios se movían muy rápido. Camila se inclinó para intentar leerlos, aunque sabía que era casi imposible. Sin embargo, un detalle llamó su atención. La expresión del hombre no era neutral. Parecía furioso. Su mandíbula estaba tensa y sus manos temblaban como si contuvieran una rabia fría. Entonces se vio. El hombre se inclinó ligeramente sobre Mirta y susurró algo en su oído. Algo que la hizo dar un brinco leve y mirar hacia la salida, no hacia la cámara. Y justo después, él hizo un gesto imperceptible. Señaló el bolso de Mirta con los ojos. Ella asintió, aterrada, submisa. Don Marcelo retrocedió la grabación y repitió ese punto varias veces. Ella lo obedeció, está claro. Mirta rompió en llanto, pero no intentó defenderse. Camila sintió un escalofrío. Obedecer a un desconocido así, ese gesto tenía nombre: miedo. El guardia, aún tenso por los golpes de la puerta, volvió a dar play. Ahora se veía a Mirta metiendo algo en su bolso. No era un frasco de maquillaje ni un producto del supermercado. Era el sobre blanco. Ese mismo sobre que había levantado segundos antes. Ese mismo sobre con el que estaba obsesionada. La cámara hizo un zoom improvisado. No era dinero. No era un papel cualquiera. Camila se inclinó más. Eran fotos dobladas, con cosas escritas atrás. No se distinguía bien qué decían, pero estaban marcadas con tinta roja. Líneas subrayadas, números, horas, direcciones. Don Marcelo parpadeó varias veces. ¿Qué demonios es eso? Mirta apretó el bolso contra su pecho. No es lo que ustedes creen. No es mío. Pero esa frase era una confesión disfrazada. El guardia tomó aire y dio un paso hacia ella. Señora Mirta, necesitamos ver ese sobre ahora mismo. No, dijo ella, retrocediendo. No entienden. Si lo ven, él va a... Antes de que pudiera terminar, la puerta volvió a temblar con un golpe tan violento que el guardia se sobresaltó y apuntó hacia ella con un gesto instintivo, como si imaginara que en cualquier momento un brazo atravesaría la madera. «¡Abran la puerta, carajo!». Esta vez la voz fue más alta, más agresiva, más peligrosa. Camila dio un brinco hacia atrás. Don Marcelo apretó los dientes. Mirta lloró tan fuerte que su dolor reverberó por la sala entera. El guardia, consciente de que el tiempo se estaba agotando, volvió a la grabación. «Hay algo más. Quiero ver qué pasó después de que él salió del pasillo». Reprodujo el momento exacto en que el hombre desaparecía por la salida lateral. El video lo mostraba caminar con paso rápido, mirando hacia atrás solo una vez. Pero algo mínimo,
Algo que nadie había visto antes apareció unos segundos después. Una segunda cámara captó al hombre moviéndose hacia la zona externa del supermercado. Afuera se veía un auto viejo estacionado de forma irregular. El hombre abrió la puerta, se inclinó hacia adentro y pareció revisar algo. Instaló algo, ajustó algo. Para un objeto metálico en la guantera. El guardia frunció el ceño. ¿Qué está haciendo ahí? Don Marcelo se acercó más. Camila sintió que su respiración se hacía más pesada. Era evidente que no estaba acomodando papeles ni tocando su teléfono. Lo que estaba haciendo tenía un aire sombrío, un propósito. El guardia aumentó el zoom. Ahora sí se veía. El hombre estaba guardando una pistola negra, pequeña, con cinta plateada en el mango. Camila sintió que una ola helada le atravesaba el cuerpo. Don Marcelo abrió los ojos, estupefacto. Mirta se desplomó al suelo como si sus piernas de pronto dejaran de existir. «¡No, no, no!», gritó ella. «No tenía que verlo, no tenían que verlo». El guardia retrocedió. «Señora, ¿quién es ese hombre? ¿Qué quiere de usted? ¿Qué está en ese sobre?». Mirta, llorando, murmuró entre sollozos. «Me está amenazando. Me dijo que si no escondía ese sobre, si no lo mantenía conmigo, vendría por mí. Que yo debía distraer a todos si algo salía mal». Camila sintió un nudo en la garganta. «¿Y por eso me acusó a mí?», preguntó con una mezcla de rabia y incredulidad. «¿Porque soy pobre? ¿Porque nadie iba a defenderme?». Mirta no respondió, solo bajó la cabeza. La tensión explotó cuando se escuchó otro golpe en la puerta, esta vez acompañado de un sonido aterrador. El chasquido metálico de una cerradura siendo forzada. El guardia dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. Don Marcelo retrocedió también. Camila sintió que el corazón se le escapaba del pecho, y entonces se escuchó una frase, dicha con la calma de un depredador. «Si no abren, entro igual». El sonido metálico de la cerradura forzada se sintió como un latido oscuro recorriendo la sala. Cada chasquido era una advertencia. No quedaba mucho tiempo. El guardia se movió hacia la puerta, no con valentía, sino con la desesperación de quien sabe que cualquier decisión puede ser la última. Don Marcelo, pálido como sal, buscaba con la mirada algo que pudiera servir de defensa, pero la sala de seguridad estaba diseñada para registros y vigilancia, no para resistir un ataque. Camila retrocedió hasta la esquina, intentando hacerse pequeña. Su respiración era entrecortada. El pecho subía y bajaba como si le faltara aire, y un temblor involuntario le corría por las muñecas. No sabía qué era peor: estar encerrada con una mujer que había arruinado su día y casi su vida, o estar atrapada en un cuarto con puertas que vibraban bajo los golpes de un hombre armado. Pero entonces miró a Mirta, derrumbada en el piso, abrazando su bolso como si fuera un salvavidas. Y por primera vez, Camila la vio como algo distinto. No una enemiga, sino una persona desesperada, atrapada en una red mucho más grande. Otro golpe seco. La cerradura giró con un sonido áspero. Estaba a punto de ceder. El guardia gritó: «¡Aléjense de la puerta!», y se colocó justo frente a ella. Un acto valiente, sí, pero completamente inútil contra un arma. Camila sintió que el mundo se estrechaba. Entonces don Marcelo tomó una decisión rápida. Se acercó al guardia y lo empujó suavemente hacia un lado. «No te pongas ahí. No sabes qué puede pasar». El guardia, temblando, obedeció. La puerta se movió apenas 1 centímetro, empujada desde afuera. Ese pequeño movimiento bastó para que todos se tensaran, y entonces el ruido se detuvo. Un silencio profundo, extraño, se extendió por la sala. Era peor que los golpes, porque significaba que el hombre estaba calculando, escuchando, esperando. Finalmente, una voz fría habló desde el otro lado. «Se acabó el tiempo». La frase cayó como una sentencia, y entonces, de pronto, pasos rápidos, pesados, que se alejaban. El guardia corrió hacia la mirilla, temblando mientras intentaba enfocar. «Se fue hacia la salida de emergencia», murmuró. «No sé a dónde va». Pero antes de que alguien pudiera respirar aliviado, otro sonido retumbó desde afuera. Voces, alteradas, voces con celulares en mano, una multitud.
Don Marcelo frunció el ceño. ¿Qué está pasando? El guardia se acercó de nuevo a la mirilla. Esta vez abrió los ojos con incredulidad. Hay gente... Están grabando. Camila sintió una oleada de confusión. ¿Grabando qué? Don Marcelo apretó la manija. Abran, pero con cuidado. El guardia, con un suspiro tenso, giró la llave. La puerta finalmente cedió, abriéndose con un chirrido que resonó por todo el corredor. La luz del pasillo inundó la sala, y con ella llegaron murmullos, cuchicheos, el sonido familiar y aterrador de teléfonos grabando. Y entonces lo vieron. Frente a la sala de seguridad, reunidos como si fuera un espectáculo público, había al menos 20 personas. Algunas estaban transmitiendo en vivo, otras repetían indignadas lo que habían presenciado. En el piso del pasillo, cerca de la entrada, había un pequeño revuelo. Una mujer joven sostenía el brazo de Mirta. No era la misma Mirta, era la Mirta de hace 30 minutos, la mujer arrogante, la que acusó, la que gritó, solo que ahora estaba destruida, expuesta, rodeada por centenas de óleos. Camila se adelanta un paso, tentando entender. ¿Qué pasó? Una señora mayor se giró hacia ella con el celular en la mano. Mija, la grabaron, todo lo que hizo. El estómago de Camila se retorció. ¿Grabar qué? La señora acercó la pantalla. Era un video tremido, grabado por dos clientes en cuanto esperaban o corredor. Y en él aparecía Mirta, pero no a punto de acusar a Camila. Aparecía haciendo algo mucho más oscuro. En la imagen, Mirta caminaba con el sobre blanco en la mano. Se veía nerviosa, mirando hacia atrás varias veces. Luego, de forma desesperada, metía el sobre en su bolso. Un cliente, que estaba justo detrás, captó el momento exacto en que ella lo hacía. No era una caída accidental, no era un gesto natural. Era escondite puro. Y entonces se veía el instante en que el misterioso hombre la interceptaba. El audio era malo, pero se alcanzaba a escuchar un fragmento. Si lo pierdes, estás muerta. Mirta tembló. Camila sintió un escalofrío por todo el cuerpo. La multitud vio el miedo de la mujer, lo vio clarito en las imágenes. Luego el hombre la empujó ligeramente y siguió caminando. Y entonces, un detalle que a todos los presentes les heló la sangre. En cuanto Mirta terminó de guardar el sobre, vio a Camila pasar, sola, distraída, con sus papeles en mano, y sonrió. Una sonrisa corta, de alivio, de oportunidad, de descaro, y pocos segundos después gritó: «Esa chica tomó algo de mi bolsa». El pasillo entero había sido testigo, no un robo, sino una acusación fabricada. La multitud explotó en indignación al ver el video. «¡Qué vergüenza!», gritó un hombre, «y encima la pobre muchacha». «Debería darle vergüenza, señora», dijo otra persona. «Lo subí a TikTok. Ya lleva 20.000 visitas», gritó un joven. «No tiene perdón», murmuró alguien al fondo. Don Marcelo llevó una mano a la frente. «Dios mío». El guardia apretó los dientes. «Esto va a explotar». Camila, paralizada, no sabía cómo reaccionar. Una parte de ella quería llorar. Otra quería gritar. Otra simplemente desvanecerse. Pero Mirta estaba en el centro de todo. La mujer estaba rodeada, llorando, cubierta por cámaras y ojos acusadores. Todos repetían lo que habían visto. Algunos la confrontaban, otros solo observaban con esa mezcla cruel de morbo y justicia. «Déjenme en paz», gritó Mirta. «No entendemos», le gritó alguien. «¿Qué clase de persona hace algo así? Acusó a una inocente porque sabía que nadie la defendería. Eso es delito». Mirta retrocedió hasta chocar con la pared. Su máscara había caído por completo. Don Marcelo tomó el liderazgo. «Todos, por favor, cálmense». Pero la multitud no quería calmarse, no después de ver la verdad cruda. Camila, temblando, dio un paso hacia adelante, no para ayudar a Mirta, para enfrentar su propio trauma. Cuando estaba a 1 metro de distancia, Mirta levantó la mirada, y por primera vez sus ojos no mostraron arrogancia. Mostraron derrota, miedo y culpa. «¿Por qué me escogió a mí?», preguntó Camila con una voz que temblaba no de miedo, sino de furia contenida. «¿Por qué yo?». Mirta abrió los labios, pero antes de que pudiera responder,
Un ruido lejano estremeció el supermercado. El guardia giró hacia la entrada. ¿Qué fue eso? La multitud se dispersó un poco, confundida. Y entonces lo vieron. El misterioso hombre, Esteban, estaba de nuevo dentro del supermercado, caminando rápido, directo hacia la zona donde estaban todos. Y en su mano no llevaba la pistola. Llevaba algo peor. Llevaba el sobre blanco, el mismo sobre que Mirtha había escondido, el mismo sobre que todos habían visto en la grabación, pero ahora estaba abierto y lleno de documentos, documentos que él sostenía como si fueran armas. Fue entonces que gritó algo que heló la sangre de todos. Se acabó el juego. La verdad va a salir, aunque tenga que llevármelos a todos. El supermercado quedó enmudecido cuando Esteban apareció sosteniendo el sobre blanco abierto como si fuera una antorcha. La multitud retrocedió instintivamente, dejando un pasillo humano entre él y Mirtha. Sus pasos eran lentos, pero cada uno resonaba como un martillazo. Camila sintió la piel erizarse. Ese hombre no parecía nervioso, no parecía huyendo, parecía imponiendo. La mirada de Esteban era una mezcla de cansancio y furia contenida. Su voz cuando habló fue grave, casi ronca. «Señora Mirtha, pensé que lo tenía claro, no debió perderlo». Mirtha se encogió aún más, como una hoja marchita. No fue mi culpa. Lo intenté guardar. Usted me obligó». Esteban dio un paso más. «Yo te advertí lo que pasaría si fallabas». El murmuro colectivo se volvió un océano de tensión. El guardia levantó una mano. «Señor, deténgase. Usted no puede...» Esteban lo ignoró por completo. Abrió el sobre frente a todos. Adentro había varias fotos, dobladas, marcadas con tinta roja. Las desplegó una por una, sosteniéndolas para que la multitud las viera, pero sin soltarlas. Camila, desde atrás, alcanzó a distinguirlas. Sintió el aire atraparse en su garganta. Eran fotos tomadas de lejos, fotos de casas, de calles específicas, de matrículas de autos, de personas entrando y saliendo de un edificio, y una de las fotos, una que Esteban sostuvo por más tiempo, heló la sangre a todos en la sala. Era una foto de una mujer joven cargando una caja, una foto tomada desde un ángulo alto, casi escondido, una foto perseguida, vigilada. Era la madre de Camila. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué es esto?», murmuró ella, incapaz de contener el temblor en la voz. Esteban la miró por primera vez. No con odio, no con rabia, con una tristeza pesada, amarga, pero eso no lo hacía menos aterrador. «¡Tu madre!», comenzó él, pero Mirtha lo interrumpió entre gritos. «No le digas nada, por favor». Esteban la miró con un desprecio tan puro que la mujer retrocedió hasta chocar con una góndola de detergentes. «Ya es tarde», dijo él. El guardia intentó intervenir. «Señor, necesito que me entregue ese sobre. Esto ya se salió de control». Esteban bajó la vista hacia el guardia y luego al arma en su cintura. Su mirada no era impulsiva, era calculadora. «Ni lo intente», dijo, sin levantar la voz. El guardia tragó saliva y dio un paso atrás. Era una rendición silenciosa. Entonces Esteban levantó otra foto. Esta era aún más perturbadora. Mostraba a un hombre desconocido entregando un de dinero a Mirtha, en un estacionamiento vacío. Ella lo tomaba mirando hacia todos lados, nerviosa, como si temiera ser vista. La multitud comenzó a murmurar. Algunos grababan con el celular, otros cubrían la boca, horrorizados. Camila sintió náuseas. Mirtha la había humillado públicamente. Pero nada de eso se acercaba al nivel de podredumbre que ahora flotaba en el aire. Esto no era un capricho. Era una red, una donde ella había sido usada como carne de cañón. Esteban continuó. «Tu madre vio algo que no debía ver». Camila sintió que el mundo se le cerraba. «Mi madre», susurró. «Mi madre no tiene nada que ver con esto. Ella está enferma. Ella apenas sale de casa». Esteban la miró con algo parecido a compasión, y eso la aterrorizó aún más. «No importa si está enferma. Ella trabaja en el edificio de contabilidad del municipio, ¿cierto?». La boca de Camila se abrió, sorprendida. ¿Cómo sabía eso? ¿Quién demonios era este hombre? Hace un mes,
continuó él. Tu madre presenció una reunión. Mirta y un funcionario importante intercambiaron documentos. Documentos que no debían existir. Ella no debía verlos. No debía escucharlos. Camila se tambaleó. Todo su cuerpo temblaba. Mi mamá. ¿Ella está en peligro? Esteban apretó el sobre. Desde ese día. La multitud quedó petrificada. La revelación los golpeó a todos como un balde de agua helada. Ya no era solo un drama de supermercado. Era una conspiración que había empezado mucho antes de que Camila entrara ese día a comprar medicinas. Mirta rompió en llanto, arrodillándose en el suelo. No quería hacerle daño. Yo solo. Él me obligó. Esteban la miró con frialdad. No juegues a la víctima. Te pagaron bien. Don Marcelo, completamente atónito, murmuró. ¿Cómo pudieron meter a esta muchacha en esto? ¿Por qué involucrarla? Mirta levantó el rostro hinchado por el llanto. Porque era la única que podía distraer a todos. Si sospechaban de mí, Esteban iba a... Esteban levantó una mano pidiéndole silencio. Ella se cayó de inmediato, como si su vida dependiera de ello. Camila sintió la piel arder de angustia. ¿Qué le hicieron a mi madre?, preguntó con voz quebrada. Esteban no respondió. En cambio, sacó del sobre un documento arrugado. Lo desplegó lentamente. Era un informe, una declaración, firmada. Firmada por alguien con un nombre que Camila conocía muy bien, el nombre de su madre. Las piernas de Camila fallaron. Tuvo que apoyarse en la pared. No podía respirar. No podía pensar. Ella estaba por entregar esto a la policía, dijo Esteban, y necesitábamos evitarlo. Camila sintió que su corazón se rompía. Cada palabra era un cuchillo. Cada revelación, una nueva puñalada. La multitud estaba en shock. Don Marcelo estaba pálido. El guardia parecía a punto de desmayarse. Entonces, ¿yo?, murmuró Camila, con lágrimas cayendo finalmente. ¿Me acusó para qué? ¿Para ganar tiempo? ¿Para que ustedes pudieran? Esteban la interrumpió. No, tú no eras la primera opción. Guardó silencio un momento. La tensión se volvió insoportable. Pero cuando ella te vio, entendió que eras perfecta. Camila tragó saliva. ¿Por qué perfecta? Su voz tembló como vidrio a punto de quebrarse. Esteban respondió con una calma inquietante. Porque tú eres la hija de la única persona que se atrevió a enfrentarlos. Las palabras se clavaron en el corazón de Camila. La multitud quedó muda. Era como si todas las piezas del rompecabezas hubieran encajado de golpe. Su madre no estaba enferma por casualidad. Ella no estaba en peligro por accidente. Y Mirta no la había acusado solo por clasismo o crueldad. La había acusado porque era la hija de la mujer que estaba intentando denunciar una red ilegal. Pero antes de que Esteban pudiera decir más, un sonido cortó el aire como un latigazo. La sirena de una patrulla entrando al estacionamiento. Varios gritos afuera, órdenes, pasos corriendo. Y entonces, a través de la entrada principal del supermercado, entró el funcionario del municipio, el mismo hombre de las fotos, el mismo hombre que había pagado a Mirta. Entró con 2 policías, miró a Esteban, miró a Camila y sonrió. El funcionario del municipio avanzó por el pasillo como si fuera dueño del lugar, alto, impecablemente vestido, con el cabello peinado hacia atrás y una expresión que mezclaba soberbia y calma calculada. A cada paso suyo, las conversaciones de la multitud se apagaban. Los policías detrás de él caminaban tensos, atentos, como si no supieran realmente a quién estaban obedeciendo, pero lo hacían igual. Había una autoridad oscura en su postura, una que no venía de la ley, sino de algo más profundo y sucio. Camila sintió un escalofrío recorrerle la columna. Reconocía ese rostro, aunque nunca lo había visto en persona. Lo había visto en los papeles de su madre, en las historias que ella contaba entre susurros cuando creía que Camila estaba dormida. Era el hombre del edificio municipal, el que aparecía nombrado en las quejas abandonadas, en los rumores del barrio. Un hombre sin escrúpulos. El funcionario detuvo su caminata justo frente a Esteban. «Dámelo», dijo con un tono que no necesitaba elevarse. Esteban apretó el sobre como si fuera una extensión de su propia mano. «No», respondió con frialdad. Los policías tensaron las manos.
La multitud contuvo el aliento. El funcionario sonrió, una sonrisa lenta, insolente. «Sabes que no puedes ganar». Esteban dio un paso atrás protectivo. Miró brevemente a Camila, luego volvió hacia el funcionario. «Ella merece saberlo todo». Cada palabra fue un golpe. El funcionario suspiró, como si estuviera cansado de lidiar con niños. «Esteban, tú trabajas para mí. No olvides tu lugar». Esteban no bajó la mirada. Ya no. La tensión en el aire se volvió casi sólida. El funcionario levantó la mano, y los policías avanzaron inmediatamente. Mirtha gritó: «¡No, no lo hagan, por favor!». Pero ya era tarde. Los policías intentaron tomar a Esteban por los brazos, pero él se movió con rapidez sorprendente. No era la primera vez que lo intentaban. No era un improvisado. Giró, empujó, esquivó, y en un movimiento brusco chocó contra una góndola, haciendo caer decenas de productos al piso. El guardia del supermercado intentó intervenir, pero los policías lo empujaron a un lado. Mientras tanto, la multitud grababa todo frenéticamente. Era un caos filmado en tiempo real. Esteban logró escapar de las manos de los policías, pero en el proceso dejó caer varias de las fotos del sobre. Se esparcieron por el piso como hojas secas arrastradas por el viento. Camila se apresuró a recoger algunas. Al hacerlo, sintió un temblor en la mano. Una de las fotos mostraba a su madre frente a la caja de un archivo, mirando hacia atrás con miedo. Otra mostraba un documento con sellos falsificados. Otra, una reunión en un estacionamiento nocturno. Eran pruebas reales, pruebas incriminatorias. El funcionario lo notó inmediatamente. Sus ojos se endurecieron. «Señorita», dijo él, con una voz que pretendía ser amable, «devuélvame eso. No sabe lo que tiene en las manos». Camila lo miró directamente. No reconocía su propia valentía, pero estaba ahí. «Lo sé mejor que usted», respondió. La multitud murmuró. Algunos grabaron el intercambio desde tan cerca que sus respiraciones se escuchaban en los videos. El funcionario se acercó un paso, luego otro, como un jaguar acechando. «El sobre, señorita». Camila retrocedió. Esteban, jadeando, interrumpió. «No la toque». Los policías lo sujetaron por detrás. Esta vez lograron doblarle los brazos. Pero Esteban no gritó. Solo cerró los ojos, resignado, pero no derrotado. Mirtha lloraba sin parar. «Por favor, no le hagan daño, ella no tiene la culpa». El funcionario la miró con asco. «Cállate». Fue la gota final. Algo en la multitud se quebró. Hasta ese momento habían estado grabando, observando, comentando. Pero la palabra «cállate», dicha con esa mezcla de desprecio y abuso, encendió una chispa. Las personas se acercaron formando un círculo alrededor de él. ¿Quién se cree que es? Esto es abuso de autoridad. No toque a esa muchacha. Esto no es normal. El funcionario levantó las manos, pretendiendo calmar a la multitud. «Por favor, están malinterpretando todo. Este hombre», apuntó a Esteban, «es un criminal buscado, y este sobre contiene evidencia sensible que...». Un joven le gritó: «Sensiblemente fraudulenta, querrá decir». El resto explotó. «Mentiroso, lo tenemos todo grabado. Señorita, no le dé nada». En ese instante, Esteban hizo algo inesperado. A pesar de estar retenido, miró a Camila con una expresión que no podía confundirse con otra cosa. Una súplica. «Llévatelo», dijo en voz baja. «Corre». Camila sintió el corazón estallar. «¿A dónde?» «Con tu madre. Ella sabe qué hacer». Los policías tiraron de él con fuerza. Esteban apretó los dientes. No iba a resistir más. Era inútil. Camila no quiso huir, quiso quedarse, pero entendió que si lo hacía, no habría justicia. No habría verdad. El guardia del supermercado, viendo el horror de la situación, dio un paso hacia Camila. «¿Qué?», murmuró apenas audible. «Te cubro». El funcionario entendió demasiado tarde lo que estaba por pasar. «Deténganla». Pero la multitud, sin ser heroica, solo humana, se interpuso. Un movimiento colectivo, casi instintivo. Una muralla hecha de gente común. Camila corrió tan rápido que ni sus lágrimas podían alcanzarla. Corrió entre los pasillos, esquivando carros, personas, el eco del caos. Corrió con el sobre apretado contra el pecho.
como si fuera la última llama de una vela que no podía apagarse. Detrás de ella, escuchó gritos, órdenes, descontrol, y entre todo eso, la voz de Mirta. «Perdóname, por favor, perdóname». Camila no miró atrás. Salió del supermercado a la luz del sol, respirando como si renaciera. Miró el sobre. Tembló, no lo soltó. Su madre estaba en casa, en peligro, esperando algo que quizá nunca imaginó que llegaría. Camila siguió corriendo, no para huir, sino para terminar lo que su madre había empezado. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, la verdad comenzó a ganar. La vida tiene maneras crueles de probar a los inocentes y de desenmascarar a quienes esconden la basura bajo alfombras ajenas. A veces la injusticia cae sobre los más humildes, como si el mundo los escogiera para cargar culpas que no son suyas. Pero la verdad siempre encuentra una grieta, siempre encuentra un camino. Y cuando finalmente sale a la luz, ilumina todo lo que muchos intentaron sepultar. Camila no eligió ser parte de esa batalla, pero eligió no dejarse aplastar. Y eso, al final, cambió su destino. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Camila. Tu voz importa, y si quieres más historias reales, profundas y con giros que nadie espera, suscríbete y quédate hasta el último segundo de cada una. Somos Rastro de los Invisibles, y lo que viene es aún más fuerte.